A todas compañeras y compañeros, para mí es un placer esta invitación y que entre todos vayamos entendiendo un poco de lo que es este mundo, esta innovación tecnológica y financiera que nos atravesó, sobre todo aquellas que ya tenemos algunos años y que si bien fuimos internalizando los cambios tecnológicos, creo que esta revolución de estos últimos años no solamente es variada, sino también fue muy virulenta. A ver, primero quería volver a felicitar, antes de meternos de lleno en este tema, tanto a los compañeros de Colombia por esa brillante elección y también sumar a los compañeros de Chile y Perú, que también trabajaron muchísimo en este cambio, sobre todo de nuestra América del Sur, ¿no? Que nos viene bien a todos y todos los latinoamericanos y que es muy importante que sigamos fortaleciendo estos cambios de modelos y de ideologías. Bueno, dicho esto, a ver, fintech se habló, ¿no? Quien me antecedió la palabra, bueno, Rita tuvo palabras muy concretas sobre el avance tecnológico, lo mismo lo hizo el compañero de Chile, abordando la situación de Chile, y bueno, con el compañero Trevor, que también dio la situación que se tiene en los bancos del Caribe. Ahora bien, yo no sé si a ustedes les pasó, yo tuve que estudiar mucho esto, aparte de interpretarlo, porque hay tantas cosas juntas que se vienen con el avance tecnológico, y el primer detalle, que se lo dije a Guillermo, pero fiel a su estilo, dijo, yo voy a decir lo que digo y después aclararlo, es que Open Bank, cuyo dueño es accionista, es Santander de España, si bien nosotros tenemos el Santander en Argentina, lo mismo que lo tienen la mayoría o muchos países que estamos en UNI acá de América, no es una fintech, es un banco digital. Primera digregación que hay que hacer, ¿no? Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una fintech y un banco digital? Bueno, justamente y principalmente la normativa. La grave situación que tenemos, y que Rita lo dijo al principio, es las regulaciones, las no regulaciones. Y la fintech, ¿cuándo aparecieron? Aparecieron con la innovación, más que el avance, porque avance tecnológico venimos teniendo, y en nuestro sector financiero claramente que lo hemos tenido, sino la innovación tecnológica con toda la apertura que se fue dando en la programación y la instalación de lo que se llaman apps, de lo que se llaman startups, no sé si lo pronuncio bien porque con inglés mucho yo no tengo, pero digamos, esas diferentes desarrollos tecnológicos que se ponen al servicio de ofrecer sistemas financieros. Por eso la palabra fintech viene del inglés y traducida al idioma español es tecnología aplicada a las finanzas. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos presenta a nosotros? Es que justamente las fintech, que además surgieron y no se multiplicaron quizás en ese momento, pero surgieron a partir de la crisis del 2008 para meterse en ese nicho donde los bancos no se metían, o donde los bancos habían caído, bueno, obviamente después de esa crisis tan grande que tuvo un efecto mundial. Y bueno, y empezaron a mirar que ahí había, a través de la tecnología, diferentes y mucha cantidad de clientes y de usuarios que se podían obviamente tomar. Pero la fintech, cuando uno, y así nos pasa en todos los países, porque escuché los ejemplos, uno va a plantear, sí, está bien, pero ustedes pertenecen a la actividad financiera. Ellos se definen como intermediarios de necesidades. Es decir, nosotros ofrecimos un servicio para alguien que tiene una necesidad, en este caso obviamente financiera, bueno, hacemos ese vínculo. Pero en realidad es una intermediación financiera. Por lo tanto, tiene que estar dentro de la actividad que nosotros representamos. Así de sencillo como parece, no es tan sencillo porque tenemos miles de trabajadores que están dentro, y cada vez en un efecto exponencial, dentro de estas empresas, pero no los tenemos encuadrados en la actividad nuestra, ni tampoco regulados.
efecto de la pandemia esto hizo abruptamente que se utilicen estas empresas, pero también ocurrió que los bancos se tuvieron que rápidamente empezar a sistematizar, porque bueno, justamente el tema de aislamiento que impedía tener, digamos, la banca tradicional de atención, porque acá lo que se modifica es el modelo de atención, tanto de clientes como de usuarios. Ese es el punto donde está el cambio, que también lo vemos en los bancos digitales, por eso digo, ahí está la cuestión. Por eso, tranquilamente la fintech, si uno define un banco digital y define una fintech, no ve cuál es la diferencia en términos de descripción. Ve la diferencia en lo que estoy diciendo, en términos de encuadramiento, en términos de regulación, que recién ahora en varios países, entre ellos Argentina, empezó a regular. ¿Pero por qué empezó a regular? Por una cuestión de ciberdelitos. Cuando en la pandemia esto se multiplicó, pero también se multiplicaron las estafas y nadie se hacía cargo de esto. ¿Por qué nadie se hacía cargo? Porque los bancos decían, no, esto no pasó por nosotros. De última, a nosotros nos pidieron que hagamos una transacción, nosotros la ponemos a la cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que es la primera empresa que tenemos en Mercado Pago, ahora está Ualá, que ya es un unicornio, creo que eso también, hoy hablaron de acá, más de 1 billón de montos en operaciones. Y el otro problema que se presenta, que también lo dijo muy bien el compañero de Chile, cuando uno ve los montos que él describió, todas las operaciones, cómo en términos de 2 años de 10 millones de clientes pasaron a 19, doy un dato que me acuerdo cuando lo pasó y así podemos seguir nombrando, y además los montos con que también se manejan, todo esto claramente da un panorama donde piensan, si hay tantas operaciones, tanto monto dando vuelta, ¿no?, en significación de dinero, ¿qué gran cantidad de trabajadores hay atrás? Bueno, hay trabajadores, el tema es que los trabajadores no están encuadrados. Él habló de 50 trabajadores en empresas que son, como digo, unicornios. Ese es el caso, como yo recién dije, de Ualá que tenemos en el país, donde cuando uno va a ver la cantidad de trabajadores, son pocos porque solamente tienen un staff reducido, después tienen una cantidad de trabajadores que son, en muchos casos, y en el mejor de los casos, entre comillas, porque no es mejor, porque vuelvo a decir, pasan a no estar encuadrados en una actividad, con lo tanto no pasan a no tener un derecho, no pasan a no tener un convenio, pasan a no poder tener un piso salarial, porque todos los acuerdos pasan a ser individuales, unilaterales, y ni que hablar cuando tiene problemas, obviamente no tiene quién referenciarse ni a quién pedir para, digamos, en tema de organización para que los defienda. Pero vemos que hay hoy en día trabajadores bancarios que se van migrando a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, ¿y quiénes son esos trabajadores? Son todos los que están en la parte, obviamente, de sistemas, que hoy son quienes pueden acceder a trabajos, digamos, con una buena remuneración, porque en muchos casos están medidos en dólares, ¿sí?, pero quedan a la deriva de cualquier cuestión laboral que se le pueda presentar, que quizás hoy no se ve tanto, pero en un par de años claramente esto se va a ver. El caso, como bien Guillermo dice en la Argentina, yo le quisiera decir un poquito algo que es también importante, que creo que aparte se nos está pasando a todos los compañeros bancarios o los sistemas financieros. Nosotros, igual que el resto, estamos perdiendo trabajadores dentro de nuestra actividad. Estamos perdiendo porque hay un achique violento dentro de la banca tradicional. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que migrar a estos servicios porque le está sacando competencia a la fintech, o hay hoy un incipiente, digamos, digo incipiente porque cuando ahora yo digo cuántos bancos digitales tengo y tenemos en Argentina y cuántas empresas de fintech hay, ahí ya la cifra es clarita. Hay 7 bancos digitales en Argentina, entre esos Open Bank, que ya hicimos el acuerdo el 22 de marzo, y 330 fintech. Bueno,
ahí ya empezamos a tener la primera estadística, digamos, de la situación que hay. El banco, como recién decíamos, Open Bank, si bien pertenece al Grupo Santander, no depende del Banco Santander en Argentina. Hoy el Banco Santander en la Argentina, después de estos 2 años de pandemia y del achique de la estructura, que son varios achiques de sucursales fundamentalmente, su deseo es cerrar 140 sucursales en nuestro país de 330 que tienen. Hubo una sangría de más de 1.200 trabajadores en un total de casi 9.000 trabajadores que teníamos antes de la pandemia. Lamentablemente, como todos sabemos, las empresas bancarias lo que disponen es de plata para acordar acuerdos de retiro, donde dan en nuestro país, por si no lo saben, creo que sí, pero digo, nosotros tenemos un sistema de indemnización que nosotros obviamente lo discutimos mucho, pero ese sistema existe, pero también hay sistemas de retiro voluntarios y bueno, ponen millones de dinero y los trabajadores, sobre todo los jóvenes, se van. Y después tenemos la expulsión de los trabajadores que, al no haber capacitación, porque este es el otro problema, de la urgente reconversión que tenemos que tener en nuestra actividad, por esta nueva situación que se nos presenta con el avance tecnológico, donde, por ejemplo, para dar un solo caso, cada vez hay menos cajeros, que era, digamos, en nuestra actividad, el puesto, digamos, clave y más, ¿cómo se dice?, importante, por decimos, o que nos caracterizaba, esa es la pregunta, de un cajero bancario, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestro servicio que brindamos. Bueno, eso se está apareciendo porque también el avance tecnológico, por eso digo, nosotros estamos sufriendo muchos avances tecnológicos juntos, es también el avance que tuvimos con la banca electrónica, previo a esta banca digital y previo a este avance violento que se tiene de la innovación tecnológica, de las apps y todo esto, donde tenemos cajeros inteligentes. Acá hay un problema muy grave que es que parte del trabajo que hacíamos nosotros no solamente lo está tomando la tecnología, sino también lo está tomando el cliente. Cuestiones que hacíamos nosotros, claro, de manera, digamos, manual, si se quiere decir, o tradicional, si se quiere decir de otra forma, hoy no lo seguimos haciendo. Entonces, todos esos puestos van desapareciendo, se va reduciendo la cantidad de operaciones que teníamos de manera personalizada. Cuando digo personalizada, digo presenciales, para ser más clara, porque todo es personalizado. Y con el avance del teletrabajo, obviamente esto también nos puso en una situación bastante complicada. Hoy la mayoría de los bancos están trabajando o ligados a algún tipo de empresa que tiene, que se denomina fintech, como es el Banco Industrial en nuestro caso, que hizo un acuerdo estratégico con Mercado Pago, que como recién dije es una de las mayores empresas con volumen que tiene en nuestro país. O los trabajadores, ¿qué hacen en la Argentina? Cobran su sueldo y lo depositan en una cuenta de Mercado Pago. Y a partir de ahí hacen cualquier tipo de transacción que necesitan. Cuando nosotros antes con nuestra tarjeta de débito sueldo, a partir de ahí, entonces la plata, ¿dónde estaba? En los bancos, mientras no lo usábamos. Hoy la plata el primer día sale de los bancos. Entonces estas empresas hacen un fondeo propio, pero sin estar reguladas dentro de las normas que deben estar regulados, en nuestro caso, en el Banco Central de la República Argentina. Yo creo que lo que hablo seguramente le pasa a todos, en los países, pero me parece que es bueno detallar esta situación como para tener y poder tener el denominador común que nos pasa a todos los bancarios y bancarias en nuestros países. Todos los bancos, que no los voy a detallar porque son muchos, están o haciendo alianzas o creando bancos digitales o haciendo alianzas, como recién les dije, con fintech.
Pero acá también tenemos otro problema que también se dijo. Ojo que el avance está encabezado por los bancos privados y los bancos privados extranjeros. Y eso hace tener otra brecha muy grande con los bancos privados nacionales y con la banca pública, que son los bancos que tienen a su vez más cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado son los bancos que tienen, digamos, más estabilidad en los puestos de trabajo. O sea, todas esas cuestiones son bastante complicadas y pesadas a la hora de diagramar una estrategia para ir, o para frenar todas estas situaciones que nos están complicando, como se dijo hace un ratito mucho. Bueno, ¿qué es el acuerdo de Open Bank? Bueno, como recién les dije, nosotros no teníamos cámaras de bancos digitales, teníamos cámaras de los bancos tradicionales. Entonces, al crearse que, como recién les dije, hay 7 bancos autorizados en nuestro país por ahora, empezamos con el compañero Sergio Palazzo rápidamente a pedir mesas de negociaciones con estas empresas. Obviamente, las empresas escapan a esta situación porque, bueno, no quieren, por varios motivos, no quieren estar encuadrados, no solamente por una cuestión de costo, que sí es, y que al tiempo va a ser seguramente, sino por una cuestión de tener una organización sindical que defienda, que dé condiciones de trabajo, que regule las condiciones laborales. Y nos enfrentamos en el medio con una situación de pandemia donde la mayoría de esos trabajadores están teletrabajando, además. Entonces, como en otras veces que fuimos, por ejemplo, los call centers, que nosotros los tuvimos también que encuadrar, había un lugar físico donde encontrábamos a los compañeros y las compañeras, no había un lugar físico donde decíamos, bueno, acá está ocurriendo esto. Hoy vamos a esos domicilios y están vacíos, porque el 99%, y no les exagero, y nos ha pasado cuando hemos hecho elecciones en los bancos tradicionales, imaginan en los bancos digitales, no podemos localizar porque los trabajadores están en su domicilio trabajando. Entonces eso también complica muchísimo esta lucha que no es menor. El acuerdo que tenemos con el Open Bank fue primero de claramente encuadrarlo dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el 1875, con lo cual le dimos un marco convencional. Lo hemos encuadrado y le hemos hecho firmar todos los derechos que tenemos a lo largo de los años, que nos fuimos haciendo a través de un convenio y después a través de cada paritaria que vamos integrando más y mayores derechos. Y al estar dentro del ámbito bancario, porque el Banco Central al aprobar su marca como banco, también tuvo que ingresar adentro de la Cámara. En este caso, ingresó dentro de la Cámara Empresaria AVE, justamente donde, digamos, por costado se iban a integrar las cámaras fintech, que ellos hicieron ahora una cámara aparte, justamente para no estar dentro, digamos, de las normativas y de las regulaciones que viene el Banco Central. Pero como recién les dije, nosotros hace poco también tuvimos nuestro Congreso Nacional, donde uno de los aspectos que tenemos en comisión es justamente el avance tecnológico, entre otras cuestiones. El año pasado, con presiones de nuestra organización sindical en varios aspectos, entre ellos el freno de cierre de sucursales, el freno de achique de estructura, porque el cierre de estas casas bancarias también impacta en el achique de estructura, porque como se puede hacer remoto un montón de operaciones, entonces ahí van, digamos, duplicando o más que duplicando la multifunción de muchos trabajadores y trabajadoras. Como le estaba diciendo, nosotros a partir de esto y a partir de que el Banco Central tuvo que salir a dar respuesta a la cantidad de denuncias que había por estafas cibernéticas y que en todas aparecía por el medio o una fintech o en algunos casos un banco digital,
ahí nosotros, bueno, pudimos también hacer fuerza para que se le dé un marco que tiene que ver con la parte laboral. El acuerdo, digamos, se lo puedo leer, pero lo que nosotros encuadramos son lo que tiene un trabajador bancario en general, que son, bueno, todos los acuerdos salariales que nosotros firmamos tienen alcance para todos estos trabajadores, tienen todo el alcance de licencias, tienen todo el alcance. Nosotros hemos conseguido el año pasado un protocolo de violencia de género a partir de todo el trabajo que se hizo con el convenio 190 de la OIT. También tenemos, porque en nuestro país se regularizó este año el artículo 179 de nuestra ley de contrato laboral con respecto a las guarderías, y que tiene extensión además en forma universal, o sea que tanto es para los padres como para las madres. Entonces eso también tiene alcance en todos estos compañeros, y así tiene alcance absolutamente toda la cuestión. Y un alcance que es fundamental y que por lo que nosotros también trabajamos es que se afilian a nuestro sindicato, y obviamente al estar afiliados tienen la defensa que nos da la ley de representarlos, estén afiliados o no, pero ya tenemos el alcance. La idea que obviamente se trabaja desde la organización sindical, con el compañero Palacio y con todos los compañeros que formamos parte de la estructura, es seguir avanzando los otros 6 bancos que tenemos. Aparte de eso, nosotros también tenemos presentado un reclamo para que las fintech también estén encuadrados dentro de nuestra organización sindical. ¿Por qué? Porque es indudable que la fintech, y vuelvo a decir lo que recién dije, no están haciendo ni más ni menos que intermediación bancaria, y además están utilizando el ahorro público, que no es ni más ni menos que los salarios de todos los trabajadores, los recursos que pueden tener comercios, la rentabilidad que tienen determinadas empresas. Todo eso ellos se hacen de esos recursos, de esa renta, y no pasa absolutamente, por lo menos nos pasa en la Argentina, por ningún canal, ni de verificación, ni de regulación, ni de un organismo rector que la debe tener, porque estamos hablando de las finanzas de la economía de un país, que muchas veces, en muchos lugares, es más que el ingreso del Producto Bruto del propio país. Entonces, digamos, estamos hablando de una cuestión muy delicada. Bueno, no sé si quieren alguna pregunta o algo particular como para intelectual, porque la verdad es que este acuerdo, que bien lo presentó Guillermo, quizás puede ser el puntapié para muchos otros, pero bueno, lo que nosotros tenemos que trabajar, me parece muchísimo, es en el tema, desde UNI, estar haciendo una fuerza para la regulación de todo este tipo de empresas que están por de fuera. Nosotros lo que decimos, en la Argentina subsiste un sistema paralelo al sistema bancario o al sistema financiero. Tanto o más en cantidad de trabajadores. En los informes de FinTech están hablando que hay 20.000 trabajadores y que a fin de año pueden llegar a ser 10.000 más, 30.000. Y por el otro lado, nosotros se nos están fugando los trabajadores. Nosotros teníamos, antes de la pandemia, 106.500 trabajadores en nuestro sistema y hoy tenemos 97.500. Entonces, mientras nosotros se nos están fugando, compañeras y compañeros, algunos quedan en el camino, otros, como digo, van pasando a este tipo de empresas, que son los más jóvenes, también se está armando una cantidad de un colectivo de trabajadores que no tienen ningún tipo de regulación, que no tienen ningún tipo de organización. Y nosotros no estamos de acuerdo en que, porque ya nos pasó con los tercerizados, en que se armen actividades que tengan que ver con las fintech. No, las fintech tienen que estar encuadradas en lo que son, porque si no terminamos haciendo un montón de organizaciones sindicales, que bienvenida, pero entonces estamos desarticularizando, aparte del trabajo bancario, también a las organizaciones.
Y yo entiendo que la evolución va tomando nuevas organizaciones sindicales bienvenidas. Hoy Rubén dijo, antes no había aviones, hablaba de aviones, y entonces tenemos el sindicato de aeronáutica. Perfecto, pero no había aviones. Eso no fue en detrimento del sindicato de trenes, en el sindicato de colectivos, en el sindicato, qué sé yo, en el caso nuestro de taxi. No, es una sumatoria, pero nosotros tenemos sindicatos financieros, tenemos sindicatos bancarios, y eso tiene que ir ahí adentro, no por fuera. Porque además sabemos cuando empiezan a querer segmentar las organizaciones sindicales. Entonces, digo esto como para también dejar marcada por lo menos la posición de la bancaria argentina, porque nosotros no estamos de acuerdo con esa mirada. No digo que se tenga, sé que la tienen las empresas, claramente. No digo que se tenga de acá, ni digo que... Pero la aclaro como para que también eso se tenga en cuenta. Así que no sé, si quieren hacer alguna pregunta... Ahí está, ahí. ¿Sofía? Sí. Me tengo que poner los anteojos. Gracias.